¿Cuál es la percepción de vida saludable en Chile y en el resto del mundo? Queremos justamente profundizar en torno a este tema cuando recién hablábamos acerca de la jornada laboral, la semana laboral, las horas que destinamos a trabajar. Bueno, estamos con la persona indicada, con Rodrigo de la Riva, gerente de estudios de Activa Research y vocero justamente del estudio de vida saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Todo bien, gracias Amaro, gracias ¿Cómo Gabriela. estás? Un Bienvenido. gusto. Bueno, justo ayer domingo 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Así Está perfecto tenerte aquí hoy día en el estudio para poder conversar sobre esto, sobre cómo está esta percepción. ¿Somos saludables o nos sentimos como saludables los chilenos? ¿Y qué pasa respecto a otras economías, a otros países? Bien, creo que la distinción es clave, ¿no? Somos saludables es una cosa y nos sentimos saludables es otra, ¿no? El estudio básicamente trata de abordar en qué medida nos sentimos saludables, es una autopercepción. ¿Ya? Partamos por cómo se hizo el estudio y ahí Sí. vamos desgranando, ¿te parece? Súper. Nosotros pertenecemos a una asociación internacional de empresas independientes de investigación de mercado y con 39 países realizamos este estudio a más de 33.000 entrevistados para hacer la misma consulta, justamente con motivo del Día Internacional de la Salud. Publicamos este estudio el día 5 pasado, el viernes, y lo realizamos en enero del 2024. ¿Y qué finalidad comercial persigue justamente este tipo de Como información? finalidad comercial propiamente tal, yo partiría primero por el aporte de lo que hace el research, estas empresas que obviamente tienen un fin comercial, a la sociedad, dando cuenta de en qué estamos, en esto de la autopercepción, de la salud, de los cuidados que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? Y cómo nos proyectamos en esta temática. Y obviamente el fin comercial es darnos a conocer como expertos en investigación y que estos datos que nosotros arrojamos tienen un correlato con la realidad. Exacto, porque eso es lo interesante. Una cosa es cómo estés en términos de salud, otra es cómo te percibas tú en términos de salud y otra muy distinta es finalmente también cuál es el diagnóstico y cómo se compara esa autopercepción a nivel masivo finalmente con las estadísticas que guardamos a nivel nacional. Exacto. Hay datos duros, concretos. Tú acabas de mencionar la OCDE, ¿no? Sí. Ahí mismo en ese ranking, Chile aparece con un dato no muy bueno, duro, de sobrepeso. Hombres tienen cerca del 74% de los hombres en Chile sobrepeso. Mujeres, el 74%. Esta no es una autopercepción, No, esto ese es un dato real. duro, calculado, entiendo, por IMC, índice de masa corporal, ¿no? Y ese mismo cálculo se hace para México y para Estados Unidos, que los tres conforman la triada de los países con mayor sobrepeso en las Américas. Con México y Estados Unidos y aparece Chile. Y aparece ¿Por Chile. qué? Porque esa es una realidad, ¿no? Esa es una realidad que aquí en Chile pareciera ser, según el estudio, que la aceptamos y estamos muy conscientes de ello, ¿no? El 56% considera que lleva un estilo de vida saludable, ¿no? Que su salud es positiva. Hay un 10% que dice que es muy saludable, ¿no? Y un 46% dice que es algo saludable. Ojo, ¿no? ni siquiera estamos hablando de la población infantil que ostenta las peores cifras Líderes. a nivel global. No lo estamos considerando de 18 años y más ahí, ¿no? Claro. Y en el ranking de percepción, Chile aparece en los 4 últimos lugares. Por lo tanto, hay un alineamiento entre lo que se percibe como salud versus lo que en realidad tenemos como índices, en este caso, ¿no es cierto?, de sobrepeso. O sea, somos autocríticos. Somos autocríticos y está bueno porque hay una conciencia de que estamos en un problema, ¿no? Ahora, ese problema es mayor a menor nivel socioeconómico, a menor capital cultural, a menor nivel de ingresos, porque yo, para tener una vida saludable, lamentablemente en los tiempos que corren necesito recursos. Comer saludablemente no es barato, ¿no? Necesito tener espacio para realizar actividad deportiva. Los hombres de niveles socioeconómicos medios o bajos muy poco espacio y muy poco tiempo tienen, porque la mayor parte del tiempo la pasan o en el trabajo o trasladándose al trabajo. Eso te Y iba en a el decir. caso de las mujeres, Y las más mujeres crítico tienen que todavía. combinar dos tareas, que son el trabajo Exacto. y el... Justo lo que estábamos conversando y en hacerse el cargo tema del hogar. anterior. Hacerse Claro. cargo del hogar. Entonces, ¿qué espacio quedan? De hecho, las mujeres se sienten menos saludables que los hombres, ¿no? Y ese es un dato súper relevante. Ahora, ¿cuáles son los factores que ¿Y cómo inciden? es la Dale. comparativa en ese alcance de las mujeres? Me interesa cómo es el retrato y la autopercepción en Chile en términos de salud y cómo se diferencia con esa otra percepción que puedan tener otras mujeres a escala global.
En general, las mujeres tienden a autopercibirse menos saludables que los hombres, ¿no? La realidad en general es que les toca más duro y por tanto en general se descuidan mucho de eso. Porque, a ver, me adelanto, hay factores que explican esta construcción de autopercepción de salud. El primero es el estado físico. ¿Ok? El segundo es la salud mental o estrés y el tercero es el peso. El estado físico con mayor preponderancia, más del 40% estima que el estado físico determina mi autopercepción de salud. El estrés un 29% y si mal no recuerdo, porque no me aprendo los números de memoria, el peso un 19%, ¿no? Entonces, en ese escenario, en esa triada, se le suma también el sueño, ¿no? El buen dormir, pero Claro. en menor proporción. Pero en esa triada, las mujeres de alguna manera les es mucho más difícil cumplir con esas condiciones, dada las condiciones de ser mujer, ¿no? Sobre todo las que son madres, después de un embarazo es mucho más difícil poder recuperar el estado físico que tenían pre-embarazo, ¿no? Y en esta duplicidad de labores, de trabajar formalmente o informalmente, pero en el mundo del trabajo, y el trabajo, este trabajo invisible o no remunerado, que es el del soporte al hogar, hay quizás un mayor desgaste. Súper injusto para las mujeres. Estamos conversando con Rodrigo de la Riva, gerente de estudios de Activa Research, vocero del estudio sobre vida saludable. Me gustaría que nos contara sobre los países más saludables, el top one o los más saludables y por qué son calificados así. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué estilo de vida llevan? A ver, en América Latina particularmente hay un país que también está alineado en su autopercepción de salud versus sus índices concretos y datos duros reales de sobrepeso, que es el indicador que tomamos como referencia de la OCDE, y ese país es Paraguay. Paraguay, Paraguay, qué curioso. ¿no? Paraguay. Estás hablando más o menos de unos, ¿qué? 5 millones de habitantes. Más o una cosa menos, así. Más o 5 menos, millones sí. de habitantes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque el ranking en realidad no tiene el cruce del dato duro. Teóricamente, un país saludable debiese ser uno que tuviese un muy buen PIB, ¿no? Porque eso es un primer indicador de desarrollo, pero también una política pública educacional desde la base que enseñe a todo el alumnado a hacer un consumo de alimentación saludable y una práctica deportiva que complemente y que permita tener estándares de salud. Evidentemente, los países de primer mundo, los más desarrollados, estamos hablando de Europa principalmente, son aquellos que de alguna forma logran estos mejores estándares. Claro. Sí, leyendo esta lámina del estudio, la percepción de salud general en Chile y en el mundo, el porcentaje que declara que es muy saludable o saludable aparece en primer lugar Indonesia, seguido por Vietnam. Sí, pero ahí estamos hablando también, ojo. Por eso, el explícanos. cruce de OCDE Sí. es el relevante, ¿no? Por ejemplo, el sistema de valores y costumbres, el prisma cultural que tenga un país, bien puede considerar a alguien que sea un poquito más rebosante corporalmente como alguien que está sano. Que está sano, ¿no? saluda. Y esa sí. es una Buen concepción punto. cultural que Perdona, ante la en consulta... el siglo XVIII ese era el referente y durante Absolutamente. muchos siglos anteriores también. De ahí que tengamos, ¿verdad?, a la maja desnuda y la tengamos un poco más corpulenta Por de lo que supuesto. acostumbramos a tener a las modelos en las revistas en la actualidad. Entonces hay un canon cultural que define la autopercepción de salud. Ahora, mientras más informada la población, de hecho acá en el estudio lo vemos, los niveles socioeconómicos más altos, aquellos que tienen nivel de educación al universitario o de posgrado, son quienes más praxis de deporte tienen, son quienes más cuidan su estado físico y quienes más saludables se sienten, pero es porque tienen el conocimiento de lo que significa objetivamente tener una vida saludable. Totalmente. O sea, conocen, en definitiva, al mirarse al espejo y hacer la radiografía de esta percepción que tienen de sí mismos, son bastante más certeros, más sensatos. Ahora, son 39 países, son más de 30.000 entrevistas. ¿Con qué te quedas con Chile en términos de qué singularidad reporta a diferencia de otros países?
Yo me quedo con, claro, a priori uno podría decir es pesimista, la autopercepción es negativa, siempre está, o sea, está antepenúltimo lugar de estos 39 países. Ojo, que si la percepción es negativa, entonces efectivamente también hay mucho trabajo por hacer. Que Absolutamente. Eso no es malo. Hay con una eso justamente autocrítica. es lo que me quedo, que hay una conciencia social de que tenemos un problema de salud, que tenemos un problema de falta de cuidado del estado físico, de estrés, ¿no? De hecho, hay un dato del doctor Otto Dor, que es psiquiatra, que el 2023 escribe un artículo y dice que según cifras oficiales, en el año 2000, Chile era el segundo país de la OCDE con menor consumo de antidepresivos, a propósito de la salud mental. ¿Ok? El 2021 pasó a ser el quinto mayor consumidor de antidepresivos. En solo 20 Chile, años. ¿no? 2021, plena pandemia, ¿no? 13 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, que era el 2001, pasó a 90 dosis, ¿no es cierto?, cada 1.000 habitantes. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿No? Hay una autoconciencia de que estamos con un problema de salud. Esa autoconciencia obviamente es transversal y ahora lo que viene es cómo el Estado diseña una política pública para fomentar, por un lado, la actividad física, que es necesario, generar los espacios. Por suerte tuvimos los Panamericanos que dejaron una capacidad instalada, dejaron a una población entusiasmada con la inspirada con la práctica deportiva. Al menos acá en Santiago, Andrés Bello ve sábados y domingos repleto de gente, Parque Metropolitano. Hay un set de parques del río Mapocho hasta los Chevers que están cerrados y los en la mitad. cerros también. Yo subo bastante cerro, está lleno de gente subiendo cerros. Todos los fines de semana, sí. ¿No? Pero justamente lo que falta quizás es tiempo, ¿no? Ustedes hablaban de cómo combinamos trabajo presencial versus virtual y cómo quizás dando espacio para que la gente en esos momentos de tradicionalmente actividad laboral tenga también un espacio para desarrollar actividad física. Dato relevante. En OCDE también, menor sobrepeso o lo contrario, mayor sobrepeso implica menor productividad. Y eso está en los estudios. Y no solamente menor productividad, sino que el día de mañana también un costo altísimo a nivel Estado para mantener justamente a esa población que después etariamente va a tener entre 25 a 35 años de edad y va a estar plagada de enfermedades cardiovasculares muy serias, cuando no diabetes, y van a estar inoperantes. Pero además con una vida muy triste. A propósito de salud mental, ¿se toca? ¿Se aborda? ¿En qué medida? Sí, se toca. Nosotros consultamos, ¿no? Por el tema de salud mental y que es el segundo tema más relevante. Y voy a buscar acá el dato exacto que tengo. Es que un tema aparte que incluso el propio presidente Gabriel Boric, siendo candidato y luego presidente, lo ha tocado en un montón de oportunidades, lo que es la salud mental, lo que es preocuparse, así que aprovechemos estos últimos 2 minutitos para que darle una mirada que dice el estudio sobre eso. Mira, el 63% de la población considera que tiene una buena salud mental, buena o muy buena salud mental. Hay un ascenso respecto a la medición del 2023, lo cual es positivo, ¿no? Ya salimos de la pandemia, ¿no? El dato del doctor Otto Dor es del 2021. Esta percepción que les señalo del 2023, 56% consideraba tener buena salud mental. 56%. Y ahora 56%, y ahora aumenta a 63%. ¿Y eso en la comparación a nivel mundial? En la comparación a nivel mundial estamos un poquito por debajo, que es 66% a nivel global. ¿Ya? Pero estamos por ahí en la media. Ahora, lo interesante es que las mujeres presentan una autopercepción de salud mental mejor en relación al 2023, muchísimo mejor. El 2023, 46% de las mujeres consideraban que su salud mental era buena, muy buena, y este año 60%. Por tanto, están de vuelta las mujeres, ¿no?, en una mejor perspectiva de vida, lo cual es súper importante. Ahora, claro que sí. Uno mira aquí el lado positivo. Lo negativo es que hay un 35% de la población que considera que su salud mental es mala o muy mala. ¿Qué hacemos con ese grupo humano? ¿Cómo los ayudamos? Y ese es un temón. Oye, muchísimas gracias, Rodrigo de la Riva, gerente de estudios de Activa Research, vocero del estudio de Vida Saludable, por acompañarnos además en el estudio. Ha sido sumamente grato. Gracias. Igualmente, Amaro, igualmente, Gabriela. Muchas gracias.